Hola, hoy vamos a hablar de Ezequiel. ¿No sabes quién es? Vamos a seguir con el video de la selección argentina, el armado. Así que te hablo así. Pablo Ezequiel Dybala. Pablo Dybala es un futbolista argentino, desempeña como delantero en la AS Roma de la Serie A de Italia. Además es internacional como la selección argentina desde 2015. Ahora vamos a profundizar sobre su biografía. Comenzó su carrera en el Club Instituto Córdoba, donde debutó el 12 de agosto de 2011. Con tan solo 17 años, en su segundo partido como profesional marcó su primer gol, frente a Aldosivi. Su rendimiento llamó la atención de muchos clubes y finalmente el que se quedó fue la joya de USC Palermo, de la Serie A de Italia. En esa temporada, aunque el club cedió a Dybala, tuvo mucha relevancia como un jugador. La siguiente temporada, con un rendimiento óptimo, ganaría su primer título como profesional de la Serie B. Se despidió del club en la temporada 2014-2015 con 13 goles y 10 asistencias en 35 partidos para ser fichado por la Juventus de Turín, donde rápidamente se afianzó, logrando convertir 23 goles y 9 asistencias en tan solo 46 partidos. Con altas y bajas logró ganar 12 títulos con la Juve y se convirtió en el ícono moderno del club, llegando a disputar el 293 partidos y marcando 115 goles y 54 asistencias en total desde su primera aparición en 2015. Finalizó su contrato con la Juventus en el año 2022 y luego llegó libre al club de la capital italiana AS Roma. Ahora vamos a profundizar sobre su trayectoria. Instituto de Córdoba. En 2003, a 10 años, ingresó a la inferiores del Instituto de Córdoba, donde diversos entrenadores pronto notaron sus capacidades técnicas. Como no quiso abandonar su pueblo, Laguna Larga, hacía el viaje de ida y de vuelta con su padre a la capital 3 veces por semana. A los 15 años, tras la muerte de su padre, decidió volver al Club Atlético Biblioteca News Old Boys en el club de su pueblo, donde estuvo préstamo por 6 meses y ganó el campeonato de la quinta división. Sin embargo, más tarde aceptó el pedido del instituto y regresó definitivamente a Córdoba. Allí se instaló en la pensión del club, ubicada en el predio de la Agustina. Jugaba en la división de inferiores cuando, en 2011, Darío Franco lo llamó para integrar el plantel mayor de la temporada 2011-2012 de la Primera Nacional B. En junio de ese mismo año, River Plate había descendido por primera vez a la segunda división, por lo que la categoría iba a tener una cobertura inusitada. Dybala debutó el 12 de agosto por la primera fecha del torneo contra Huracán. En el partido de que su equipo ganó 2-0, jugó de titular y fue reemplazado en 72 minutos por Marcelo Bergese. El 20 de agosto, en un partido contra Aldosivi en Mar del Plata, marcó su primer gol, que puso el empate parcial 1-1 en el encuentro que terminó 2-2. En octubre, en un partido como visitante con Atlanta, hizo su primer triple jugando, que repitió el 27 de marzo de 2012 frente a Desamparados de San Juan. A pesar de tener solo unos pocos partidos jugados, Dybala tuvo un muy buen desempeño. Se convirtió en los goleadores del torneo, por lo que la prensa especializada comenzó a hablar de él como una de las promesas del fútbol argentino. A solo 7 meses de su debut, Dybala superó varios récords desde su club. El último jugador se instituyó en anotar 2 triples en la misma temporada por torneos de la Asociación de Fútbol Argentino y su goleador más joven en campeonatos oficiales. Además, anotó por 6 encuentros consecutivos. Ejemplo: Atlético Tucumán, Rosario Central, Patriota, Chacarita, etc., cuando la máxima serie de goleadores era de 4. Y convirtió el 1000º gol del instituto en un encuentro más Desamparados de San Juan. El instituto logró la mejor campaña de su historia en la Primera B Nacional. Con 70 puntos y 19 partidos invictos, ocupó el primer lugar en la tabla de posicionamiento durante todo el torneo, tras perder el 3-0 contra Ferro Carril Oeste. Sin embargo, debió jugar la promoción con San Lorenzo. El encuentro que ida disputado al estadio Juan Domingo Perón de Alta Córdoba tuvo como ganador a San Lorenzo por 2-0 con goles del uruguayo Carlos Bueno, y esto es el resultado de en el nuevo gasómetro de Argentina. 1-1 condenaron al instituto a seguir a la Primera B Nacional.
A mediados de 2013, el Instituto de Córdoba reconoció que como en las glorias del club junto a su ex compañero Chiariani. USC Palermo. Por haber sido una figura de la Primera B Nacional y el mejor jugador de su equipo, muchos clubes intentaron agarrar a Dybala, pero finalmente lo compró por 12 millones de euros el club italiano Palermo, para disputar la temporada 2012-2013 en la Serie A. Juan Carlos Barrera, presidente del Instituto de Córdoba, confirmó que ese grupo de empresarios, liderado por el dueño del pase, el jugador Gustavo Mascardi, había vendido a Dybala al Palermo. Esto desató la furia de la comisión del club cordobés y a su vez su titular, el secretario general José Terux, manifestó la decisión de la comisión directiva que había sido otra y que nadie estaba autorizado a viajar a Italia. Las disputas terminaron favoreciendo al club italiano y Zamparini dio por finalizada la transferencia. En 2014 la justicia argentina dictaminó el orden de allanamiento al instituto con la sospecha que es por estafa por parte de Mascardi. Debutó el 2 de septiembre en un partido de un equipo, partido 3-0 ante Lazio. Entró a los 58 minutos por Fabrizio Micciolini. El 11 de noviembre ante Sampdoria anotó sus dos primeros goles en un partido que terminó 2-0. El 19 de enero de 2013 contra Lazio convirtió su tercer gol que puso en ventaja 2-1. El partido terminó empatado 2-2. Sin embargo, al final de temporada de Palermo descendió a la Serie B. El primer gol de Dybala en la temporada 2013-2014 en la Serie B fue el 2-1 contra Hasbari por la fecha 27 del campeonato. El 3 de mayo de 2014, 5 fechas antes del final del torneo, el equipo siciliano volvió a la primera división tras derrotar a Novara por el tanto contra 0. Dybala y el ex belgrano Franco Vázquez fueron claves para el ascenso. Dybala terminó la temporada con 5 goles en 27 partidos. En Palermo arrancó la pretemporada 2014-2015 el 20 de julio con un partido amistoso contra Ample Adrián, que ganó 3-0, un gol de Dybala. Dybala anotó al hat-trick al Jalkor de Qatar en el segundo partido, que terminó 4-0 gracias a un gol de Vázquez desde penal. El 31 de agosto, en la primera fecha de la Serie A 2014-2015, el Palermo debutó como local contra USC Sampdoria. En el empate a 1-1 a los 7 minutos de juego, Dybala puso en ventaja a su equipo con un gol tras un remate con la izquierda desde el centro de área. El 19 de octubre realizó su segundo gol contra Cesanesa, hizo la jugada desde el córner con Vázquez enganchando en el sector derecho del área grande y rematando zurda del segundo palo. Eso puso el 1-0 parcial a favor del equipo. El 2 de noviembre en el estadio San Siro tuvo una de sus actuaciones más destacables en la temporada Milán por la fecha 10 y fue la gran figura del partido. Fue la pesadilla de la defensa y llegó al gol al superar la competencia del defensor colombiano Cristian Zapata. Puso así el 2-0 que le dio 3 puntos al Palermo. El 9 de noviembre en el partido del estadio Renzo Bardera contra UIS, Dybala logró el empate 1-1 con un gol de penal. El 24 de noviembre el Palermo visitó a Génova, en el que sería un nuevo empate 1-1 con un gol de Dybala tras la jugada de Vázquez. En la fecha 13 de Palermo FC, Dybala marcó su cuarto gol consecutivo tras la asistencia del paraguayo Edgar Barreto. El club siciliano ganó 2-0. El 6 de diciembre el Palermo se enfrentó al Torino del Estadio Olímpico de Turín. Dybala asistió a Luca Regioni en el primer gol y convirtió el segundo, tras una excelente mitad del torneo con goles y asistencias en algunos equipos importantes de Europa, como el Arsenal de Inglaterra o Borussia Dortmund de Alemania. Comenzaron a tener en carpeta a Dybala. Además, Dybala fue seleccionado en el equipo ideal de la Serie A de Italia de 2014 por la Gazzetta dello Sport. A principios de 2015, en la jornada 17, Dybala realizó su primer doblete en temporada contra Cagliari. En la goleada 5-0 en su equipo anotó el primer gol desde el punto del penal y el segundo tras un pase de Vázquez. El 7 de enero en Palermo tendría un duro cruce contra AS Roma como local. A los 2 minutos de juego, tras un pase que lo dejó solo contra el arquero, Dybala definió el palo a izquierdo y anotó 1-0 parcial en la 21 fecha. Con un gol de tiro libre puso empate parcial entre Hellas Verona, que terminó perdiendo 2-1. El 25 de mayo de 2015 Dybala jugó de su último partido en Palermo en una derrota ante Fiorentina. Fue capitán de su equipo y la hinchada lo despidió con una ovación. Juventus de Turín. A pesar de la temporada de Palermo no había terminado, distintos clubes europeos como la Juve, la Roma, Inter, Chelsea y Paris Saint-Germain manifestaron el interés por Dybala. Finalmente lo compró la Juventus por 32 millones de euros, que podía convertirse en 40 por cláusulas contractuales. Con este traspaso, Dybala se convirtió en el octavo futbolista argentino más caro de la historia.
El 14 de julio de 2015 fue presentado oficialmente al club, dio el dorsal 21 usándola anteriormente por jugada de Andrés Pirillo y Sidney. El 25 de julio jugó 45 partidos como titular amistoso de Borussia Dortmund, en el que el cuadro italiano perdió 2-0. 4 días después jugó su segundo partido amistoso con la Juventus, y esta vez frente a Lechia Gdańsk, en la primera división de Polonia, donde asistió a su compañero Podga. Desde un tiro de esquina, el 8 de agosto, Juventus jugó contra la SS Lazio de Supercopa Italiana en el estadio Shenzhen, China. En el partido terminó la victoria 2-0 a favor de Turín, con el aporte del goleador Dybala, quien ingresó en el segundo tiempo y marcó su primer tanto de manera oficial en el minuto 72. Luego, tras una asistencia de Pogba, Dybala remató desde el centro del área hacia el arco rival, sellando el resultado para la victoria de su equipo y sumar su primer título con el club. El 15 de septiembre debutó en la UEFA Champions League con un grupo D en reemplazo de Mariano Maldusky, en lo que fue la victoria de su equipo el 1-2 ante Manchester City. El 21 de noviembre la Juventus se impuso a la 1-C Milán ante los clásicos del fútbol local gracias a tanto de Dybala, quien marcó el complementario recibiendo una asistencia de Alexandro. El 4 de diciembre la Juventus consiguió el quinto triunfo seguido en la Serie A contra Lazio por 2-0 como visitante, donde Dybala fue una de las grandes figuras y se convirtió en el segundo gol con Bicconieri. El 16 de diciembre ingresó en el segundo tiempo, anotando el tercer gol para su equipo, que goleaba a Beichi Singora ante Torino FC por 4-0 en el derby de Turín. En el partido correspondiente al octavo de final Copa Italiana, el 23 de febrero de 2016, Dybala anotó su primer gol en la Champions League en los octavos final ante Bayern Múnich. Ante el final de temporada, con 19 goles, se estableció con el segundo máximo anotador de la Serie A. 2 meses después se declinó con la oferta del Real Madrid, que había ofrecido 80 millones de euros. El 11 de abril de 2007 Dybala anotó 2 goles en el encuentro de cuartos de final de la Champions League como local frente a Barcelona, que su equipo ganó 3-0. 2 días después renovó por 5 temporadas en la Juventus hasta el 30 de junio de 2022. El 9 de agosto de 2017, ante el comienzo de temporada Serie A, Juventus anunció que Dybala pasaría a usar el número 10 en su camiseta. El 26 de agosto, el partido Génova y el estadio Luis Ferrari, la joya marcó su primer hit-trick en su club italiano. Volvió a convertirse tras el 17 de septiembre en un partido como visitante frente a Saluzzo. En agosto fue uno de los candidatos al premio de Betts, que otorgaba el FIFA la mejor jugada de la temporada. En octubre la revista France Football lo incluyó como en su lista de 30 nominados al Balón de Oro. El 19 de noviembre Dybala convirtió un gol frente a Sampdoria, pero tuvo 5 partidos siguientes sin anotar. El 30 de diciembre volvió a ser titular, pero después de 3 partidos de encuentro como visitantes contra Hellas Verona, que él realizó un doblete. El 1 de septiembre de 2018 Dybala hizo una aparición número 100 en la Serie A en la Juventus y entró como suplente de la segunda mitad de la victoria del 2-1 como visitante sobre Palermo Calcio 1913. El 2 de octubre de 2018 Dybala anotó el triple de la victoria a casa por 3-0 sobre BC Young Boys en la Copa de Europa, en el siguiente partido de la fase de grupos de la Liga Campeones de la Juventus. El 23 de octubre de 2018 Dybala anotó el único gol que partió de la victoria a domicilio por 1-0 sobre Manchester City FC, que ya a Cristiano Ronaldo. Dybala a menudo fue desplegando fuera de posición de un penal más profundo, entrando a Misinis Allegri. Durante la temporada 2018-2019, como resultado de este cambio de posición, además de las luchas por las lesiones y dificultades con el entrenador, Dybala sufrió una pérdida de forma y su producción goleadora disminuyó definitivamente, ya que logró marcar solo 5 goles en 30 partidos de liga y los 10 goles en 42 partidos todas sus competiciones. Sin embargo, la Juventus logró retener el título de la Serie A. Tras la decepcionante temporada 2018-2019, Dybala se vinculó inicialmente con los movimientos de la Premier League, Manchester United, Tottenham Hotspur, aunque definitivamente perteneció en la Juventus durante la temporada 2019-2020. Aunque inicialmente no se esperaba que comenzara con un nuevo entrenador de Claudio Mauricio Zaffini, finalmente entró en el primer 11 y marcó su primer gol en la temporada 6 de octubre de 2019 con una victoria 2-1 sobre los rivales del Inter Milán para ayudar a su equipo en la final de la Copa Italiana 2020-2021 contra el CSS Napoli el 17 de junio de 2020. Tras un empate de 0-0 en el tiempo reglamentario, Dybala falló el primer lanzamiento de penalti. La Juventus en la tanda de penaltis rotó y Alex debutó su disparo. Napoli finalmente ganó el partido 4-2 en los penales. Al final de temporada, Dybala recibió el premio a Serie Awards
para la temporada 2019-2020 y terminó la campaña con 11 goles y 6 asistencias que ayudó a la Juventus a ganar el 9º título consecutivo. El 20 de octubre de 2020 Dybala hizo su primera aparición en la temporada de partido inaugural de la Liga de Campeones de la Juventus, entrando como suplente en la segunda mitad en la victoria de 2-0 sobre el Dinamo de Kiev. El 4 de noviembre de 2020 Dybala marcó su primer gol en la temporada de Fenerbahce TC en la victoria 4-1 durante el partido de la fase de grupos Liga de Campeones UEFA 2021, donde después de estar afuera durante meses debido a una lesión, Dybala regresó el 7 de abril de 2021 marcando el gol de la victoria 2-1 sobre el Napoli. El 12 de mayo de 2021 marcó un gol en la victoria a domicilio 3-1 sobre Saluzzo Calcio para alcanzar su gol número 100 en la Juventus con todas sus competiciones, por lo que se convirtió en el primer jugador no europeo en hacerlo. El 15 de mayo de 2022 Dybala anunció en su cuenta personal de Instagram que dejaría a la Juventus al final de temporada. Dybala jugó su último partido en la Juventus el 16 de mayo de 2022 ante Lazio, siendo sustituido por Martin Palumbo en el minuto 78, por el que recibió una ovación de pie. AS Roma. Tras finalizar su vínculo con la Juventus, el delantero cordobés decidió seguir en la Serie A, pero en este caso en el Roma, equipo dirigido por José Mourinho y vigente campeonato de UEFA Conference League. Entonces firmó contrato con Roja Amarillos hasta el junio de 2025 y fue recibido por la multitud de capital italiana. También rompió el récord de las camisetas vendidas en 24 horas como nuevo jugador del club en Italia, superando a Cristiano Ronaldo como ficha de la Juventus. Mira vos. Selección nacional. Sub-20. En 2011 Dybala fue convocado por Walter Parescu para integrar la selección sub-20 en Argentina, competidora de tanto en el Mundial de Colombia este año como los Juegos Panamericanos de Guadalajara, pero finalmente no quedó en los planteles definitivos. A finales de 2012 Dybala fue convocado en el Sudamericano 2020 por Marcelo Tamborini, pero el Palermo se negó a cederlo por considerar que no se trataba de un torneo oficial. Selección absoluta. En 2014 Antonio Conte intentó convencer a Dybala a aparecer en una convocatoria de la selección italiana para sumarlo a la convocatoria con visitas del Mundial 2014, la cual fue rechazada. El 22 de septiembre de 2015 Dybala recibió la primera convocatoria de selección mayor de Gerardo Martino, el entonces entrenador de colombiano en la ciudad por 2 primeros partidos de clasificación en Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol 2018, siendo citado en el reemplazo de Gonzalo Higuaín. Tuvo su estreno el 13 de octubre por la segunda fecha frente a Paraguay, donde entró en el segundo tiempo en lugar de Carlos Tevez. Un partido terminó 0-0. Más adelante fue llamado para disputar otros 2 encuentros por eliminatorias ante Brasil y Colombia, ingresando desde el banco de suplente en su segundo. En Barranquilla convirtió un gol, pero se lo anularon incorrectamente por la posicionamiento adelantada. Debut como titular el 1 de septiembre de 2016 en un partido contra Uruguay. El partido Malvinas-Argentina en la ciudad de Mendoza fue expulsado al final del primer tiempo con 2 amarillas, lo que obligó a su equipo a seguir el partido con un jugador menos. Le impidió jugar contra Venezuela. Edgardo Baruza lo convocó para el reemplazo de Lionel Messi, que estaba desgarrado para un encuentro ante Perú y el Estadio Nacional de Lima. Jugó hasta los 19 minutos del segundo tiempo, cuando fue sustituido por Ángel Correa. El 11 de octubre de 2016, ya la segunda ronda, ingresó como sustituto en el partido de Argentina. Perdió 0-1 ante Paraguay. El Estadio Marino Alberto Kempes de Córdoba no pudo jugar contra Brasil y Colombia debido a su molestia muscular. En marzo de 2017 no fue citado para el cotejo con Chile porque nuevamente se encontraba lesionado. El siguiente partido contra Bolivia estuvo en el banco de suplentes, pero no jugó. Participó en los encuentros como visitante frente a Uruguay el 31 de agosto y como local ante Venezuela el 5 de septiembre, pero no jugó contra Perú el 5 de octubre. En ese mismo año Dybala también jugó contra partidos amistosos en junio contra Brasil de Melbourne y ante Singapur en el Estadio Nacional de Singapur, y en noviembre frente a Rusia en el Estadio Lubusky, y en Nigeria en el Estadio Karsk-Dusky. Si bien no sería tenido en cuenta para la fecha FIFA marzo 2021 de mayo 2018, FIFA 21 de mayo 2018, el señor Jorge Sampaoli decidió incluir a Dybala en la lista de los 23 jugadores que disputaría la Copa Mundial de Fútbol celebrada en Rusia entre junio y julio, lo que significó la primera participación en un mundial para el jugador. Pese a esta convocatoria, Paulo fue mayormente relegado al banco suplente e ingresó como sustituto de mediocampista de Enzo Pérez solo en el segundo encuentro en la selección Grupo D ante Croacia, donde estuvo en cancha 22 minutos. Recibiría una nueva citación a la selección nacional en septiembre para el amistoso Guatemala y Colombia por la ocasión por Lionel Scaloni, quien había asumido el cargo de entrenador de coordinación que interino luego de la salida de Jorge Sampaoli. Scaloni iniciaría un proceso de recambio generacional en el plantel para
Copa del Mundo y tendría en cuenta a Dybala para ese mismo como uno de sus referentes debido a las capacidades como jugador y así como su buen presente en la Juventus. Se perfilaba para ser titular en el partido ante Colombia, centroamericano, aunque una molesta le impediría participar en ese encuentro. Sin embargo, lograría sumar algunos minutos en el cortejo contra los cafeteros, ingresando desde el banco a los 54 minutos del complemento por Ezequiel Palacios, donde cumplió una actuación regular, pero no logró destacarse. En la gira de octubre a Arabia Saudita, Dybala participó en los otros dos partidos de la FIFA ante Irak y Brasil, en ambos desde que el arranque como titular. La joya redondeó una buena actuación en triunfo 4-0 ante Orientales, donde pase a lo no convertido logró brindar una asistencia de Roberto Pereira para el segundo tanto argentina, aunque tuvo altibajos en el clásico ante Catarinha, donde salió reemplazado por Lautaro Martínez en 58 minutos. Fue nuevamente convocado en la selección una tanda de amistosos en noviembre contra México. Allí una nueva pieza clave para las victorias de su equipo, primer gol como titular y asistió un tiro libre gracias a la presión de Radio Funes Mori para la brieta del marcador ante mientras que segundo anotó su primer gol internacional con la camiseta albiceleste, llenando el resultado de 2-0 a los 87 minutos. Su nombre estuvo presente en la primera citación del Consejo Nacional 2019 cuando en el mes de marzo Lionel Scaloni lo volvió a incluir ante sus citados para los partidos de preparación con miras a la Copa América. En ese año, ante Venezuela y Marruecos, no participó de la derrota 1-3 contra el Benito Antonio, aunque fue titular desde el arranque del encuentro ante los africanos, donde conformó la delantera albiceleste junto a Lautaro Martínez y Rodrigo de Paul. Su bajo rendimiento causaría su sustitución a 80 minutos por Johnny Lo Celso. El 15 de mayo de 2019, Dybala fue incluido en la lista de los 40 preconvocados en la Copa América 2019. En los días posteriores, la prensa argentina especuló con mucho respecto a la citación, incluso llegando a afirmar que el jugador estaría prácticamente descartado de la delegación, aunque finalmente su presencia fue confirmada el 21 de mayo, cuando su nombre logró pasar el corte de los 23 jugadores que irían a la representación del conjunto nacional. En dicha Copa América, disputa en Brasil, tuvo buenas actuaciones, ingresando desde el banco suplente y siendo titular en el marco de un gol a partir de contra Chile. En el tercer puesto resultó la victoria con el conjunto albiceleste 2-1. En 2022 volvió a ser convocado a la selección nacional, esta vez para disputar la finalísima 2022 frente a Italia en el estadio Wembley. Paulo ingresó en el complementario del partido y lograr marcar 3-0. Finalmente también su primer título en la selección argentina. Además del Mundial Qatar 2022, Dybala expuso los últimos minutos en el partido de las semifinales ante Croacia y la final contra Francia, en el que se fue clave cobrando su segundo penal y convirtiendo en gol. Esta ha sido la biografía de Dybala, en cual para mí es uno de los mejores jugadores de Argentina. Digan lo que quieran, pero a mí me cae muy bien Dybala y me gusta muy bien su manera de jugar. Aunque yo siempre digo, no soy un amante del fútbol, así que prácticamente mi palabra no cuenta. Suscríbete, dale un like y compartir el video si quieres más videos como estos. Adiós.